Este momento para enviar un saludo a las personas que están en sintonía de nuestra señal a través del canal 181 del sistema Skype. Han ocurrido una serie de situaciones esta semana que consideramos deben ser analizadas. Se conmemoraron los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y hay datos que creo yo que siguen muy presentes en El Salvador, incluso a un cuarto de siglo de esta histórica firma. Por ejemplo, los 75.000 muertos que dejó el conflicto armado que vivió el país y también los más de 8.000 desaparecidos. Datos que consideramos que siguen ahí y que son parte de la historia y que siguen también siendo parte del presente de muchos salvadoreños cuyas heridas no han sanado a pesar de que el tiempo ha pasado. Pero tenemos elementos que se desprenden de los actos conmemorativos de esta firma. La conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz ha pasado, pero hoy surge la interrogante si se cumplirán los compromisos, los proyectos y las propuestas que surgieron al hablar de paz y reconciliación. Entre los primeros anuncios que se hicieron, se dijo que se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de reconciliación diseñada por los familiares de las víctimas del conflicto armado. Por ahora, no se ha especificado cuánto puede llegar a costar la compensación del daño y el resarcimiento moral de las víctimas de la guerra. El segundo anuncio que surge en la conmemoración de este cuarto de siglo del acuerdo que puso fin al conflicto armado es que Naciones Unidas trabajará para impulsar una segunda generación de ese acuerdo que permita hacer frente a los desafíos actuales. El representante del organismo internacional que tiene en sus manos este proyecto es el mexicano Benito Andión, y se espera que participen fuerzas políticas, productivas y fuerzas sociales. El diálogo dijo que no partirá de cero, sino tendrá como base entendimientos que ya han tenido lugar en consejos como el de sustentabilidad, educación y seguridad. La misión del representante de Naciones Unidas es hacer frente a los desafíos que El Salvador tiene en el presente. Durante el acto de celebración de los acuerdos de paz, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jinka, recordó que la consolidación de la paz debe llevarse a cabo tomando los derechos humanos como eje central. Desde antes del aniversario de la paz ya se hablaba de buscar un segundo acuerdo y algunos analistas expresaban que es lamentable que se comience a hablar del tema hasta 25 años después del acuerdo de Chapultepec y piden que hoy debe ponerse en primer plano la justicia social. Comenzamos con la entrevista de esta mañana. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos a Janet Aguilar, es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Janet, un placer recibirla una vez más aquí en Canal 12. Pues muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes nuevamente y por supuesto compartiendo aquí con nuestros amigos y colegas. También saludamos al doctor Félix Ulloa del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador. Doctor Ulloa, una vez más bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel, un saludo para ti, para la audiencia y los colegas. También tenemos con nosotros al doctor Jorge Martínez Menéndez, analista que siempre nos acompaña en este espacio. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, entremos de materia de inmediato respecto a estos puntos que se desprenden de estos actos conmemorativos de los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz. La presentación de una ley de reconciliación. ¿Qué tan importante es que se esté hablando de este tema 25 años después de firmada la paz? Mucha gente dice, ya es muy tarde, otros dicen, este es el momento propicio. Janet, ¿qué piensa usted de esta propuesta que surge y que se hizo durante los discursos que se dieron como parte de estos actos conmemorativos? Bueno, yo creo que es importante, digamos, situar la conmemoración en el marco sobre todo de la agenda pendiente, porque justamente muchos de los temas que se señalaron como propuestas o como una nueva hoja de ruta en el discurso del presidente apuntan justamente a todas estas deudas pendientes que dejamos hace 25 años. Esta ley de reconciliación sin duda debió haber sido implementada en los años posteriores al fin del conflicto armado, luego de la firma de los acuerdos de paz, que pasaba por la superación de la impunidad, ¿verdad? El capítulo 7 de los acuerdos de paz establece claramente los mecanismos de superación de la impunidad, que por un lado establecía la investigación de los graves hechos de violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por la Fuerza Armada, principalmente por el Estado, que fueron mayormente de parte del Estado, como también los cometidos en este caso por las fuerzas insurgentes. 25 años después este tema sigue en la agenda pendiente, más bien hemos construido una paz formal olvidando a las víctimas.
Hasta ahora hemos tenido un proceso de paz, digamos, política, sin justicia social, sin dignificación de las víctimas, sin superación de la impunidad. Entonces yo creo que es importante retomar en el debate estos desafíos con una actitud crítica y autocrítica de parte de no solo de los actores que hicieron la guerra, de los actores que firmaron la paz, sino también de todos los salvadoreños que somos responsables ahora de consolidar este proceso. Doctor Ulloa, justo luego que se hacía el anuncio se decía, o se escuchaban voces que decían, bueno, no se puede estar promulgando leyes si no se está buscando los mecanismos para financiarlas. Y de hecho, cuando el presidente hacía el anuncio de una ley de reconciliación, hablaba de resarcimiento de las víctimas, y ya se estaba dejando escuchar voces que decían, bueno, miren, ¿y quién va a pagar por ese resarcimiento? Su punto de vista sobre la ley y también sobre esto que se está diciendo ya luego de este anuncio. Bueno, yo creo que la ley es importante si va a tener una aplicación efectiva, si no va a quedar como otra buena declaración de buenas intenciones. El mismo nombre nos recuerda aquella famosa ley de reconciliación que se dio justamente después de la firma de los acuerdos en 1992, que era la ley de reconciliación, que después fue anulada por la ley de amnistía un año más tarde, en 1993, y que buscó pues la impunidad de algunos autores de hechos de grandes violaciones de derechos humanos, sobre todo los que están reportados en el informe de la Comisión de la Verdad. Pero aparte de eso, yo creo que el tema de colocar otra vez a las víctimas como parte central de las reparaciones que hay que hacer, creo que es lo más importante. Aunque sea 25 años más tarde, ahora las víctimas vienen a ocupar un lugar que se les había negado y han quedado invisibilizadas. Prácticamente las dos leyes, la de reconciliación y la ley de amnistía, fueron orientadas más bien hacia los actores del conflicto, es decir, a perdonar, porque amnistía es eso, olvidar, es decir, esos hechos graves de cara a los que los cometieron, pero las víctimas quedaron ausentes. El año pasado que estuve en Colombia analizando y trabajando en esta parte del proceso de paz colombiano, veíamos que en Colombia sí, el tema de las víctimas ha sido el tema central. Incluso el no que triunfó en el plebiscito venía justamente del hecho de que un sector importante de la población no estaba de acuerdo en cómo se estaba tratando este tema, tanto de la responsabilidad de los que habían cometido graves hechos de violación a derechos humanos, como el tema de víctimas. Yo creo que Colombia ha aprendido de nosotros a no dejar fuera a este sector importante, porque si bien no fueron los responsables del conflicto, por eso se llaman víctimas, porque fueron los que pagaron y con creces el costo de esta guerra. Me parece a mí, y es una preocupación, como tú lo señalas, que todos tenemos, si habrá o no los recursos suficientes y necesarios para que esta ley se aplique. Y cuando hablo de recursos, nos referimos, pues, por supuesto, a los recursos financieros, ¿verdad? Recursos económicos para compensaciones, para cubrir asistencia o para dar asistencia a todavía aquellas víctimas que quedaran, porque 25 años más tarde muchas de esas víctimas, la forma de repararlas va a ser una forma moral, o sea, va a ser rendirles un tributo, no sé, rehacer sus nombres, puesto que no se van a poder rehacer muchas de esas vidas que quedaron truncadas o familias que quedaron disfuncionales a causa de la guerra, pero creo que en todo caso es una buena noticia que se haga ahora, y espero que no vaya a ser, como lo dijo el presidente actual el día de la toma de posesión, el 1 de junio del 2014, de que las víctimas iban a estar en su agenda. Han pasado 2 años y medio y ahora volvemos a escuchar este discurso. Ojalá ahora se tome acción frente a estas palabras. Con motivo del 25 aniversario de los acuerdos de paz, escuchamos mucho la palabra reconciliación, escuchamos mucho, digamos, los buenos deseos respecto para El Salvador, pero no se corre el riesgo de que todos estos buenos deseos y todos estos proyectos choquen con la polarización, doctor Jorge Martínez, la polarización que existe y que es real y que mantiene a El Salvador en este constante enfrentamiento verbal entre las fuerzas políticas. Ciertamente, los partidos que se confrontaron durante la guerra, uno como guerrilla y otro como partido de derecha, son los que están contendiendo en la actualidad. Y están pensando más en las próximas elecciones que en el interés del país. Una ley de reconciliación es muy importante. Y más vale tarde que nunca. Espero que la presencia de Naciones Unidas
y el trabajo de don Benito Andión, que conoce muy bien la realidad de nuestro país, retuerza un poco el brazo de estos llamados a ser reconciliados y podamos reconciliarnos como país. No nos ponemos, bueno, eso de resarcir a las víctimas es una cosa compleja en nuestro país, porque lo primero que se va a decir es que no hay dinero para hacerlo. Y aunque se diga, bueno, vamos a hacerlo, pero después van a decir es que no hay presupuesto. No tenemos el presupuesto, no hay recursos para hacerlo. Y esto puede quedar como una simple declaración. Es necesario que Naciones Unidas, con la similar energía que intervino en el momento de la negociación de la paz, en la que pues prácticamente los obligaron hasta cierto punto a que se negociara. Y además de eso, pues la situación era difícil, ¿no? Yo creo que las fuerzas que estaban confrontadas hace 25 años se sentían como que venían en un tobogán gigante y nunca encontraban el fin, y la fuerza inercial como que cada vez los llevaba a una mayor velocidad. Y ya querían llegar al agua, ¿no?, para amortiguar el golpe de la caída. Y el diálogo fue eso. Pues estamos en una similar situación en este momento. Estamos en ese tobogán ahora, hay violencia delincuencial, hay serios problemas económicos y necesitamos una ley que nos reconcilie, entre otras cosas, para encontrarle solución, no solo la aprobación de un presupuesto, encontrarle solución a cómo evitamos la quiebra de nuestro país y que los políticos que están decidiendo las cosas del país piensen en el pueblo y no solo piensen en sus propios intereses. Y para eso necesitamos esa presencia de Naciones Unidas, porque está visto que solitos no fuimos capaces de caminar por el sendero de la paz y hacerlo de una manera correcta. Es penoso que prácticamente todos los presidentes después de la firma de los acuerdos de paz estén siendo procesados, unos civilmente, otros ya penalmente, y hasta uno se haya muerto a consecuencia de la persecución penal de que era objeto. Entonces, es necesario que como pueblo enderecemos nuestra plana y que no veamos que solo son los gobernantes los problemáticos. Hay que ver que también nosotros como pueblo tenemos que salir adelante. El discurso del presidente Salvador Sánchez Serén, él mencionó en su discurso que daba ante todas las personas que fueron invitadas a este acto en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y hablaba de la importancia de buscar un segundo acuerdo de paz. ¿Existen las condiciones, Félix, para que esto se haga? Ya se mencionaba de que el señor Andión sería el encargado de trabajar en este segundo acuerdo. ¿Qué se podría buscar en este segundo acuerdo si es que se lleva a buen puerto este proyecto anunciado por el presidente Sánchez Serén en el discurso en el acto, en el CIFCO? Sí, mira, definitivamente es necesario, es urgente un segundo acuerdo sustancial, un nuevo pacto de nación. A 25 años, con mucha más razón, porque los déficits de cumplimiento en algunas áreas, sobre todo, como se ha repetido muchas veces, en la parte económico-social, que es donde menos se cumplieron la voluntad de los negociadores, hace imperativo buscar ese nuevo acuerdo. Fíjate que tan es importante corregir y llenar algunos vacíos del acuerdo de Chapultepec, que en 1995 se dio otro intento y se firmó otro gran acuerdo que se llamó el Pacto de San Andrés, porque se firmó en las ruinas de San Andrés. Sí. Y fue entre un sector de la ex guerrilla, o sea, un sector de los comandantes de la Resistencia Nacional y del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP y la RN, que firmaron con el gobierno del presidente Calderón Sol, y eran temas sustanciales porque complementaban lo que Chapultepec no contuvo, que era el tema fiscal, el tema de ajustes presupuestarios, temas de institucionalidad, y desafortunadamente
no era un pacto que tuviera todo el consenso de toda la izquierda y por eso nació muerto prácticamente. Pero desde esa época, y si revisamos el acuerdo de San Andrés o el pacto de San Andrés de 1995, vamos a encontrar algunos de los grandes temas que ahora están en debate, que ya se estaban planteando en ese periodo. Los acuerdos de paz y estos acuerdos de nación no es una cosa que se están haciendo ni cada 10 años ni cada 5 años, es decir, son grandes acuerdos que se toman en momentos trascendentales de los países. Ahora yo creo que vale la pena, porque lo hemos venido insistiendo, de que hay déficit de cumplimiento durante la posguerra y ya estamos conscientes, los tenemos identificados. Los problemas nos golpean en la cara todos los días, el tema de la violencia, el tema de las pandillas, el tema del desempleo, todo eso son producto de haber administrado de manera inadecuada todas las oportunidades que nos dio la posguerra. Porque, e insistimos en el tema económico-social, porque es la parte que menos se cumplió. El famoso foro económico-social que debe haberse instituido para que guiara todo el rediseño del modelo económico-social, igual nació muerto. Recuerdo que cuando fuimos a su instalación en el Teatro Presidente, solo llegó el gobierno y el sector laboral. La empresa privada no quiso llegar. Entonces, desde ahí empezaron ya este tipo de problemas que nos iban a llevar a lo que es ahora este país. Es decir, porque además el modelo nacía y se desarrollaba en momentos en que desde Washington, el famoso consenso de Washington, daba lineamientos que se venían a aplicar aquí, que generaron un modelo excluyente que ha permitido una mayor concentración de riqueza en pocas manos y una mayor exclusión. Estas son cosas que hay que corregir en un nuevo acuerdo y un nuevo pacto de nación. Es momento de hablar de justicia social, porque yo he leído diversos análisis que se hacen, por ejemplo, desde la UCA, donde dicen de que el acuerdo del año 92 fortaleció la democracia electoral, pero no la democracia que pusiera y que trajera justicia social para los salvadoreños. ¿Es momento de incluir esto en este nuevo acuerdo que se va a buscar? Yo creo que, digamos, de cara a lo que hemos cosechado a partir del incumplimiento de los graves déficits en aquella agenda de 1992, es necesario, digamos, priorizar en la agenda, en una nueva agenda de país estos temas. De alguna manera, los graves problemas que el país ha sufrido en los últimos 25 años tienen que ver con esos déficits, tienen que ver con, en su momento, la falta de voluntad política de los tomadores de decisión para comprometerse con aquellos cambios que al final establecieron una hoja de ruta. Sin duda, cuando uno lee todos los acuerdos y que finalmente concluyen en los acuerdos de Chapultepec de 1992, establecen justamente las bases para haber promovido un nuevo orden social y político, que en su momento fueron las causas fundamentales que originaron el conflicto armado. Entonces, yo creo que es momento, desde mi perspectiva, para hacer un balance crítico y autocrítico como país. Y los que están obviamente tomando las decisiones del país tienen la gran responsabilidad de evaluar lo que se dejó hacer y de alguna manera de reparar, de reorientar el rumbo. Sin duda que un nuevo acuerdo es fundamental, pero como ya lo señalaba Félix, esperamos que no quede en una declaración de buena voluntad. Es fundamental avanzar en una serie de reformas estructurales del modelo económico, que sin duda está agotado, no solo está agotado, sino ha generado graves problemas de exclusión y sin duda ha sido un elemento detonante para la violencia social de la posguerra, pero además reformas políticas, reformas institucionales y, en mi opinión, es fundamental poner en el debate de la discusión la posibilidad de una nueva constitución que se debió haber adoptado en el marco de ese proceso de negociación que concluye en 1992. De hecho, este era parte de uno de los puntos de discusión de la mesa de negociación, que sin duda fue un punto difícil, que no permitió que las partes llegaran a un consenso, pero en ese momento se planteó la necesidad de establecer una nueva constitución que permitiera de alguna manera, como digo, sentar los pilares para el establecimiento de un nuevo orden social, político y económico en el país. Creo que es fundamental. En los últimos 25 años todos estos déficits legales, constitucionales, han originado otro tipo de problemas y que han impedido que ciertas reformas institucionales se consoliden. Por ejemplo, en el plano
electoral. Hemos visto cómo de alguna manera muchas de estas reformas se han hecho vía sentencias de la sala y no a partir realmente de un proceso de reforma electoral integral, estructural, que debió haberse implementado en aquellos años. Y esto ha obedecido en buena medida a la oposición de las cúpulas partidarias, de las élites económicas y políticas, que sin duda veían en estos acuerdos una amenaza a su sistema de privilegios. En ese sentido yo creo que es importante revisar, pero también, como ya se decía, el establecimiento de mecanismos efectivos. Hemos hecho todo lo contrario a la reparación, por ejemplo, de las víctimas. Un elemento fundamental, por ejemplo, para la investigación y el esclarecimiento de muchos casos de desaparecidos es que la Fuerza Armada abra sus archivos. Hasta ahora, pese a que existe una Comisión Nacional de Búsqueda establecida por el gobierno de Funes, no ha habido colaboración de parte del Estado Mayor, de parte de la Fuerza Armada, para facilitar la investigación, para la identificación de muchos de estos niños, de miles de niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado. Todo lo contrario, hemos visto más bien que han optado por mecanismos para encubrir, para proteger a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. El caso, por ejemplo, de los militares requeridos por España, ¿verdad? Pues sí, sabemos que al final la sugerencia de que se escondieran en aquella guarnición militar hace 3 años vino del mismo presidente Funes y fue respaldado por el entonces ministro de la Defensa y ahora ministro de la Defensa, el general Munguía Payés, con la connivencia de este gobierno. Entonces vemos que al final esos discursos se quedan vacíos, son discursos hipócritas, si esto no avanza realmente hacia la adopción de verdaderos mecanismos institucionales que pongan en el centro a las víctimas y sobre todo a la gente. Yo creo que en medio de los graves problemas que el país está viviendo, de la delicada situación que el país está viviendo, pues de alguna manera estos discursos sobre la paz desde la perspectiva de la gente son ajenos a la realidad, son vacíos de contenido. El canciller de la República estuvo en este mismo espacio y él hablaba del temor ese, de que hubiera un compromiso y que al final no se cumpliera. Y él decía que estaba ahí como garante de Naciones Unidas y era la garantía que se tenía de que Naciones Unidas viniera una vez más a El Salvador. Y decía, no es lo mismo comprometerse entre dos personas de dos fuerzas que chocan en un país que comprometerse ya con la mediación de un organismo internacional. ¿Se considera que Naciones Unidas sigue pendiente de El Salvador a raíz de este compromiso expresado y la venida de un nuevo representante para que participe y digamos, impulse este nuevo acuerdo de paz? Doctor Martínez, ¿cómo podemos tomar esa nueva participación? ¿Hay preocupación en Naciones Unidas de lo que está pasando en El Salvador? A Naciones Unidas le interesa que aquella guerra que terminó con una paz negociada, con la mediación de las Naciones Unidas y que ha sido motivo de orgullo para Naciones Unidas, ¿no? Primera vez que una guerra termina en una forma negociada con la intervención de Naciones Unidas y es uno de los éxitos de Naciones Unidas. Pero resulta que el éxito no ha dado un buen fruto interno. Ha habido buenos frutos, digamos, los acuerdos de paz es un importante acontecimiento histórico para los salvadoreños. Puso fin a una guerra. Pero las causas de la guerra no se han superado, sino que, digamos, ha sucedido todo lo contrario. El país va cada vez peor precisamente porque las fuerzas que contendieron durante la guerra siguen contendiendo políticamente. No se han promovido cambios, sino que hay instituciones incluso creadas después de los acuerdos de paz que no sirven para nada. ¿Se puede considerar una extensión del conflicto de estos choques entre Arena y el FMLN? Porque un editorial de la UCA precisamente eso señalaba, que decía que la polarización, los constantes choques, la falta de acuerdos, la falta de una visión de país, eran hasta cierto punto una extensión de un conflicto que ya no es armado, pero que ahora es político. Realmente lo es. Esta gente que dirige estos partidos es la misma que dirigió durante la guerra. Y todavía uno ve un poquito de más cambios en Arena que en el FMLN. El FMLN es un partido militarista,
Y ahí es la importancia de que venga un agente externo a ponernos en juicio a nosotros. Porque si nosotros no somos juiciosos y le estamos creando conflicto al concierto de las naciones, desentonando con los problemas que estamos generando, entonces las naciones tienen que venir a decir, miren, muchachos, pónganse en juicio, como decimos acá, ¿verdad? Y creo que a eso vienen las Naciones Unidas, porque si fue su gran lujo histórico, es decir, con nuestra mediación se logró la paz, pero ¿para qué sirvió? Para que las cosas estén peor que antes. Hay parámetros incluso bíblicos para medir si las cosas van bien o mal. Jesús dijo, miren, por sus frutos los conoceréis, pero el fruto que estamos viendo es un fruto malo. Pero también dijo el Señor, cuando el fruto es malo, dijo, el árbol únicamente sirve para ser cortado y usarlo como leña. Doctor, tenemos un sondeo de la gente, donde la gente opina de la búsqueda de este segundo acuerdo de paz. Los ciudadanos también tienen su propia visión y su propia perspectiva de este anuncio que se desprende del discurso del presidente de la República en el 25 aniversario de la firma del acuerdo. Vamos a escuchar lo que dice la gente. Mientras no existan las condiciones no se puede. Aquí tú lees el periódico, miras un medio y se están peleando con unos y otros. Mientras no existan esas condiciones, de nada sirve que venga alguien de las Naciones Unidas a decir cualquier cosa. Si no hay voluntad verdaderamente política, no vamos a llegar a nada, vamos a estar perdiendo el tiempo. Si es con responsabilidad, creo que se puede hacer, pero los actores políticos, que son prácticamente los principales en esta cuestión, tienen que poner de su parte, pero de manera real, ¿me entendés? O sea, honesta. Siempre y todo que lleve a la tranquilidad del país, pienso yo que está bien. Lo que tienen que hacer las partes poner de acuerdo, y es todo. Pueden haber muchísimas firmas, pero si las partes no están de acuerdo, sí, pues igual. Bueno, tenemos unos minutos antes de irnos a corte y tengo una pregunta puntual. ¿Consideran ustedes que parte de estos problemas se debe a que no hubo un relevo generacional entre los que hacen política en El Salvador y las mismas personas que firmaron los acuerdos siguen tomando decisiones en El Salvador? ¿Qué piensa usted, doctor Ulloa? Sí, definitivamente. Ya lo decía Einstein, si haces lo mismo con la misma gente va a tener el mismo resultado. O sea, si no hubo ese cambio generacional, si no hubo esa responsabilidad de haber dicho, bueno, dirigimos una guerra, llegamos a un acuerdo, ya cumplimos con nuestra responsabilidad histórica, dejamos que las nuevas generaciones asuman el rol para esta nueva etapa, entonces los mismas mentes siguieron ahí. Y peor aún, 25 años más tarde te puedes encontrar ciertos liderazgos que tú los ves, los escuchas en televisión, que están hablando y pensando como que estuviéramos en la época de la Guerra Fría. Es decir, se quedaron anclados en ese pasado y no evolucionaron. Y son los que toman decisiones, son los que dirigen este país en algunas áreas importantes. Entonces, por supuesto, los resultados van a ser los que hemos dicho, es decir, con estos déficits de visión, de cumplimiento, de proyección, y el país es el que sufre. Así que sí, no me cabe duda que el haberse mantenido la generación que hizo la guerra y que tuvo el mérito de lograr la paz, allí debió haber cumplido su momento y retirarse y dejar que asumiera una nueva generación. Pero querer continuar, porque hay esa visión de que hay que tomar el poder y quedarse en el poder y ejercer el poder, es decir, esa no es una visión democrática, una visión totalitaria que nos lleva a situaciones como las actuales. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar del combate a la corrupción y también de situaciones que se han dado en estos últimos días en El Salvador, por ejemplo, el traslado de Elías Antonio Saca de la División Antinarcóticos al Centro Penal La Esperanza. Les invitamos a que continúen con nosotros porque con eso regresamos. Estados Unidos ve avances en las instituciones salvadoreñas que combaten la corrupción. Eso dice la secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte. Aunque también dijo que la corrupción socava todo lo que Estados Unidos está buscando hacer en territorio salvadoreño. Esta declaración se dio el mismo día en que los procesos judiciales contra dos expresidentes vuelven a estar como punto focal en las noticias. Primero, el expresidente Elías Antonio Saca pasó de guardar prisión en una Bartolina de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil a una celda en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.
Saca enfrenta junto a varios ex colaboradores un proceso judicial por el presunto desvío de 246 millones de dólares durante su administración de 2004 a 2009. A las 6:15 de la mañana ya estábamos entregando como Policía Nacional Civil en el Centro Penal de Mariona a los 7 procesados en el caso donde uno de los involucrados es el expresidente Saca. Es responsabilidad nuestra, ya sea estén en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil o en cualquiera de los centros penitenciarios del país, de forma pues de que se han creado las condiciones necesarias para la seguridad y el resguardo debido, que cumplan la medida ordenada por el juez, pero que también lo hagan en las condiciones de seguridad que todos los imputados requieren. La declaración también coincide con la suspensión de una audiencia contra el expresidente Mauricio Funes y uno de sus hijos y la ex primera dama de la República. Funes anunció mediante un escrito que por razones de seguridad no podría asistir a los tribunales. Quien sí estuvo presente fue su ex esposa, la doctora Wanda Piñato. Si el Poder Judicial recebeu o pedido que se postergue, eu tenho que aceitá-lo e esperar a fecha da próxima audiência e esperar para que a justiça seja hecha, porque reitero que não há provas em contra mía. Pero junto a los procesos judiciales también hay noticias en materia de seguridad pública. Todo está listo para prolongar hasta diciembre las medidas extraordinarias que mantienen en estado de alerta las prisiones. 2017, si bien registra un descenso en las cifras de homicidios, la situación es diferente cuando se habla de los enfrentamientos que continúan siendo parte del día a día. Continuamos con la entrevista de esta mañana. Bueno, estos son temas que ocupan hoy amplios espacios en los medios de comunicación, pero hagamos un poco de memoria en cuanto a los fondos que están siendo cuestionados a los expresidentes de la República. Elías Antonio Saca se le está mencionando en el desvío de 246 millones de dólares. Mauricio Funes, 728 mil dólares que no pudo comprobar de dónde salieron al hacer su declaración ante probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y luego tenemos en tercer lugar al expresidente Francisco Flores, pues ya falleció, pero se le cuestionaba el desvío de 10 millones de dólares, recordemos los famosos fondos de Taiwán. Esto forma parte de la agenda informativa correspondiente a este día miércoles y que vamos a tratar también con nuestros analistas invitados. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Félix Ulloa, con la doctora Janet Aguilar y con el doctor Jorge Martínez. La pregunta que tengo para ustedes, ¿qué piensan ustedes de este traslado del expresidente Elías Antonio Saca de la División Antinarcóticos al Centro Penal La Esperanza? Janet. Bueno, yo creo que en primer lugar es un hecho inédito, ¿verdad?, en el país, que por primera vez, no solo en la historia reciente, hasta donde sabemos, ningún presidente de la historia salvadoreña había sido trasladado a un penal, sobre todo en el país de la eterna impunidad, en donde la cárcel y el sistema penitenciario ha sido diseñado solo para los pobres. Entonces, de alguna manera yo creo que manda un mensaje importante en términos del principio de igualdad ante la ley. Aquí, digamos, cualquiera que cometa un hecho ilícito, un hecho delictivo, en este caso apropiarse de recursos del Estado, tiene que enfrentar la ley, tiene en este caso que enfrentar un juicio, que enfrentar una investigación. Y en ese sentido, sin duda que es complicado para un sistema penitenciario que, como digo, ha sido diseñado para otro perfil de internos. Es una gran responsabilidad para la administración penitenciaria albergar reos de este perfil, ¿verdad?, con estas características, y sin duda que tienen la obligación de garantizar las condiciones que de alguna manera pues faciliten su seguridad y su integridad. Pero además, desde mi perspectiva, también deberían de garantizar de alguna manera las condiciones de seguridad para, digamos, eliminar cualquier peligro de fuga. En Perú, por ejemplo, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. No lo estoy planteando como propuesta, pero yo creo que a la luz de las condiciones de los 22 recintos penitenciarios que conforman el sistema penitenciario actual del país, creo que es el penal de Zacatecoluca, donde hay un régimen de encierro especial, el que reúne las mejores condiciones para garantizar la integridad física,
de los imputados en este caso, pero también para restringir la posibilidad de fuga. Los que conocemos Mariona, no porque hayamos estado albergados ahí, sino porque de alguna manera por el trabajo lo hemos visitado, sabemos que sigue siendo un penal bastante, digamos, frágil en términos de condiciones de seguridad. Sin duda que ellos están en un sector nuevo, como lo ha dicho el ministro, pero habría que ver si no existen las condiciones también para que se vayan a generar una cierta cooptación y que eso de alguna manera pueda favorecer digamos, ciertas condiciones o privilegios para los internos distintos a los que tiene el resto de población penitenciaria, o incluso, como digo, fraguar pues una posible fuga. Nosotros preguntamos a través de la red social Twitter, ¿qué piensa la gente de este traslado del expresidente Elías Antonio Saca de la División Antinarcóticos al Centro Penal La Esperanza? Ahí tenemos la respuesta. Se decía, se está aplicando la ley, era la primera opción que teníamos, decía, es un show mediático, y el 12% dice que no le interesa. Pues ahí tenemos que es un show mediático, es la que ha dominado, la respuesta que ha dominado. ¿Por qué los salvadoreños seguimos sin creer que este tipo de cosas pasen? Porque si vemos en la historia reciente, al menos de El Salvador, ya son 3 expresidentes, pero la mayoría de gente sigue desconfiando de estos procesos. Doctor, ¿qué cree usted que la gente diga que se trata de un show este traslado? Bueno, lo que pasa es que como la regla ha sido la impunidad, entonces la gente lo que piensa es que esto ya lo van a sacar. Esto es un show, pero ya van a resolver y ya van a salir. Por eso la gente dice, bueno, incluso al fiscal que está haciendo un buen trabajo, mucha gente opina y dice, queremos ver, pues, queremos ver más. Claro, ha sido una deuda histórica en nuestro país, ¿no? Y poco a poco se va a ir creyendo, porque definitivamente cambios ha habido. No es posible decir que no ha habido cambios cuando tenemos los 2 primeros presidentes de la posguerra, Cristiani y Calderón Sol, investigados patrimonialmente por la sección de probidad. Luego, Francisco Flores, procesado criminalmente, y fallece precisamente, me imagino yo, que a consecuencia de los desórdenes de salud que le provocó el estado ese de tensión, de verse perseguido. Tenemos a Mauricio Funes huyendo en Nicaragua, y ahora al presidente Saca preso. Han cambiado las cosas, ya no es lo mismo que hace un tiempo, y creo que ahí hay un legado de Mauricio Funes que hay que reconocerlo. Esa ley de acceso a la información y el Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido un buen aporte, y eso es un buen aporte que hizo Mauricio Funes, aun cuando él mismo puede decir que salió afectado por una institución que él promovió y por una ley que él promovió. Pero ¿cómo deberíamos de tomar la declaración de Mauricio Funes, que dice que no viene a enfrentar el proceso civil que enfrenta por esos $728,000, porque dice que sigue temiendo por su seguridad, y que él lo argumentó cuando buscó el asilo en Nicaragua y lo vuelve a argumentar hoy que tenía ya la audiencia de aportación de pruebas? Bueno, lo que pasa es de que cualquier abogado defensor le habría recomendado, mire, váyase de aquí porque lo van a meter preso. Me imagino yo que los 700,000 ya en caso de iniciar un juicio penal es una cantidad que seguramente sería mayor, y no serían simplemente los 700,000 de los que dijo la sección de probidad, porque la Fiscalía ha seguido investigaciones y con informaciones que seguramente la sección de probidad no contó con ellas. Así que lo más juicioso para él es estar ahí en Nicaragua, de donde por su condición de asilado no se le puede pedir que lo extraditen para El Salvador, y alguna explicación como figura pública la tiene que dar, pues. Pero todos sabemos que él no viene porque no quiere enfrentar el juicio o porque tiene temor a que lo capturen. Y peor aún, después de ver que al presidente Saca lo han mandado a Mariona, va a decir, yo no quiero ir a Mariona tampoco. Así que lo más lógico es decir, bueno, cualquier cosa, como que corre riesgo mi vida.
creo yo que es un argumento de cara a la ciudadanía. No es un argumento jurídico, pues, porque la parte jurídica es otra cosa. Y el juicio se puede seguir en su ausencia, ¿verdad? Para eso él tiene abogados que lo representen y no tiene por qué pararse el juicio tampoco. Doctor Ulloa, su punto de vista sobre estos casos. Mira, es difícil opinar desde el punto de vista legal si uno no tiene el expediente, si no conoce cómo se está sustanciando el proceso, cuáles son las instancias que se están manejando, y entonces nos queda simplemente opinar desde fuera, por lo que dicen los medios, por lo que se escucha, y eso puede conducir a errores de apreciación. Yo veía los tweets que mandó Mauricio Funes ayer, donde decía, si no hay orden de captura contra mí, o sea, puedo entrar y salir en El Salvador a la hora que quiera, temo por mi vida, posiblemente no es por su vida física, porque nadie está esperando para matarlo, ni nadie lo va a querer matar, pero su vida en general, es decir, su imagen, él teme de que pueda ser el próximo que vaya, así como llevaron al expresidente Saca a Mariona con una foto de cómo van todos los reos, con ese camisa blanca y la indumentaria de reo, y que desafortunadamente el morbo ha hecho que circulara en las redes sociales antes de que pudiese ser visto como una actividad dentro del proceso o una acción judicial, una orden de un juez del traslado, es una cuestión judicial y si se reporta a la población se hace dentro de esos parámetros, pero filtrarla, hacerla, es decir, como se filtró la orden de captura contra Rice y los otros que no están, entonces esas cosas son las que todavía no nos permiten ser serios en la administración de justicia y en la batalla y la lucha contra la corrupción, porque le ponemos el componente morboso y entonces ya se degenera la cuestión y una persona que está siendo procesada y que por el principio de presunción de inocencia todavía pues debe tener algunas garantías, por ejemplo, si va a estar recluido en un centro penitenciario, no va a estar donde están los condenados, ya gente que ya fue condenada y que tiene que pagar una pena, está en una parte del proceso en la cual puede estar limitada su libertad por razones procesales, pero todavía es inocente. Entonces, estas cosas son las que a mí me parece que como país y como Estado debemos ir arreglando para que la administración de justicia y la lucha contra la corrupción se vuelva un tema serio y que cualquiera que se robe, si son 700,000 o 10 millones o 200 millones, pues sepa que va a pagar y va a responder frente a la justicia. Pero ¿se pueden considerar buenas señales de que esta va a ser la tónica para este tipo de casos de hoy en adelante en El Salvador? Si le ponemos, si lo regulamos adecuadamente, sí. Si no, va a ser lo que la gente dice, es show mediático. Y esto es un show y va a quedar como show. No, aquí hay que decir, estamos en una batalla, en una cruzada contra la corrupción, vamos a ir aplicando la institucionalidad y los procesos se van a ir siguiendo como debe ser. Porque en ese caso, cualquiera diría, bueno, señor Funes, venga enfrente de la justicia. Pero si él ve y dice, miren, esto es lo que me querían hacer a mí. Igual, a mí me querían andar llevando para arriba y para abajo, vestido como reo, y él lo denunció antes, porque yo soy víctima de una persecución política. Y los mismos sectores que él denuncia que lo persiguen a él, son los mismos sectores que ahora están ensayándose contra el expresidente Saca. Es decir, si esto se está haciendo como una vendetta política de sectores que políticamente han tenido controversias o contradicciones y ahora se están aplicando estos sentimientos de venganza, de vendetta, de hoy me las pagas, en proceso, entonces desnaturalizamos el proceso. Yo he estado totalmente convencido que el país ha dado un gran salto adelante en el momento que empezamos a tomarse en serio estos casos. Es decir, ya no necesitábamos, como se dijo, una comisión internacional contra la corrupción como la CICIG de Guatemala, porque nuestra fiscalía, nuestra institucionalidad empezaba a funcionar. Pero si empezamos a tener estos excesos, ¿verdad? Y no hay el tratamiento adecuado, ético, político, jurídico a los casos, entonces se va a desnaturalizar y se va a hacer un show, y entonces vamos a hacer changoneta, una cuestión que es sumamente seria para el país.
¿Debió o no debió publicarse esta fotografía, Janet? Porque ayer había gente que decía, lo que se está haciendo al publicar esta imagen es humillar al expresidente Elías Andoriosaka. Y otras personas decían, lo que se está haciendo es mostrando que también a la gente que tiene dinero en este país se le da el mismo trato que se le da al resto de reos, porque a diario hay presentaciones de la Policía Nacional Civil de gente que comete diferentes delitos, pero no a diario se captura y se procesa pues, a un expresidente ni se le envía a un centro penitenciario. Bueno, yo creo que en una sociedad donde existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, pues sin duda que no hay consenso en torno a cómo se ha manejado este caso y otros. Sin embargo, desde mi perspectiva, digamos, ante el principio de igualdad ante la ley, deben de seguir los mismos procedimientos, obviamente tomando en consideración la calidad de los imputados. En este caso, como insisto en señalar y como han señalado también otras personas que opinaron al respecto, sobre todo algunos diputados, garantizando principalmente su integridad física. Estoy de acuerdo con Félix que si se aplica la ley penitenciaria en su estricto sentido, no como se aplica a la mayoría de los 33.000 que están recluidos, debería de, sin duda guardar prisión preventiva en un centro preventivo, ¿verdad? En un centro ordinario, pero también que reúna condiciones de seguridad para él y, como insisto en señalar, también posibles fugas. Yo creo que hay que examinar también cómo se han manejado casos previos y de alguna manera el sistema penitenciario debería de anticipar la posibilidad de que nuevos reos o internos de este perfil van a llegar al sistema y cómo lo van a manejar. Bueno, se ha mencionado que hay por lo menos 60 casos que se están investigando de funcionarios de gobierno por enriquecimiento ilícito. De alguna manera, pues como digo, el sistema fue diseñado para pobres y ha funcionado para pobres. Y eso nos plantea un nuevo desafío, pero a la par de eso y en virtud de lo que señala Félix, la importancia de fortalecer las capacidades de la Fiscalía y del sistema de justicia, que no nos quedemos en el show, que avancemos a sustanciar los casos. Hay necesidad de fortalecer, por ejemplo, todo el tema de las capacidades técnicas para la investigación, en este caso auditorías financieras, peritos financieros especialistas que logren, digamos, aportar pruebas que sustanten estos procesos. Entendemos que la Fiscalía está dando unos pasos en ese sentido, pero también la depuración del sistema judicial, un sistema judicial que ha estado cooptado por mafias de alguna manera y que eso ha permitido perpetuar la impunidad, sobre todo a aquellas élites económicas, políticas y militares que de alguna manera han estado involucrados en graves hechos de corrupción o en graves hechos delictivos. Doctor, ayer la ex embajadora Ponte hacía una serie de declaraciones y hablaba sobre la lucha contra la corrupción. Y ella decía, la corrupción socava los proyectos que Estados Unidos tiene para El Salvador. Y hablaba de que es necesario que se fortalezca instituciones como la Fiscalía, que se fortalezca, decía, toda la institucionalidad de El Salvador en la lucha de este problema, de la corrupción. ¿Cómo podemos interpretar esta declaración de la embajadora Ponte en este momento y en este contexto en el que se dan? Bueno, primero de que ella habla con pleno conocimiento de lo que está hablando. Ella estuvo varios años acá como embajadora y continúa, entiendo yo, siendo una coordinadora de actividades diplomáticas de los Estados Unidos, incluyendo a nuestro país. Y además eso no necesita anteojos para verse. Todo salvadoreño sabe que aquí hay corrupción. Y lo que sabemos es que hay impunidad también. Pero el gobierno, los gobiernos nuestros no han predicado con el ejemplo. Y decía el presidente Molina que el gobernante que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigirlo de sus subalternos o del pueblo mismo. Aquí no se predica con el ejemplo. Quienes llegan al poder piensan que hay que caerle encima como botín de guerra, como piratas, ¿no? al presupuesto del Estado. Pero ahora están viendo que ya las cosas no quedan impunes. Y aún desde el punto de vista de la ejemplarización, eso de que ya saquen a un expresidente en Mariona y con esos cotones que les ponen a los reos, es también una medida ejemplarizante para que otros vean que eso les puede pasar a ellos también. Pero algo importante también, como el derecho penitenciario y el derecho penal
se hizo para pobres, como que no hay espacio ahí para gente de otra condición. Quizás lo positivo va a ser que después de esto vamos a tener cárceles más bonitas. Más humanizantes. Pues sí, se van a hacer cárceles más bonitas, porque ya está visto que digamos hay una lista de 60 de posibles inquilinos también de Mariona, ¿no? Bueno, con esto vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Ya recomiendo. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de esta mañana y hay un tema que creo yo que va a formar parte de los titulares en los próximos días. La Asamblea Legislativa decía ayer que están tomando ya la decisión de consenso de todos los partidos políticos de prolongar por un año más las medidas extraordinarias. Decía que van a estar vigentes hasta el mes de diciembre, las medidas extraordinarias para enfrentar la seguridad, medidas que llevaron incluso a declarar en estado de emergencia varios reclusorios. ¿Cómo podemos tomar esta declaratoria desde la Asamblea Legislativa también, que se da en momentos en que incluso hay, bueno, propuestas de dialogar de una de las pandillas? Félix, este es un tema de seguridad y un tema que me parece que forma parte del día a día de la vida de los ciudadanos, una preocupación constante que de hecho también ha sido evidenciado a través de los sondeos de opinión que ha hecho la UCA incluso. Sí, claro, mira, la prórroga se imponía puesto que la vigencia de las medidas era limitada en el tiempo, entonces para que pudieran continuar había que prorrogar el decreto legislativo mediante el cual se adoptaron, pero yo creo que ahí también habría que darle un poco más de amplitud a estas medidas, porque cuando se tomaron el año pasado habían unas condiciones que no están ahora. Sí. Tú acabas de mencionar la oferta de diálogo que hace una de las pandillas, la declaración de la Iglesia Católica de ofrecerse a mediar en un eventual diálogo, es decir, esto hay que tomarlo con toda la cautela necesaria, con la experiencia de la tregua anterior, es decir, bajo cualquier consideración, pero es un tema que está en la mesa y que lo que menos podemos hacer es obviarlo, hay que entrar y discutirlo con seriedad. Y por otro lado, estos eventos que se han señalado ahora y que con propiedad, pues Janet ha calificado un sistema penitenciario para pobres, porque así fue diseñado. Entonces, dentro de estas medidas, no solo es medidas de contención o de prevención de la criminalidad, sino la parte represiva. Una vez que has capturado a los delincuentes, ¿qué haces con ellos? Entonces ahí es donde entra el sistema penitenciario y donde tenés que entrar a hacer esa revisión integral de cómo estamos manejando este tema, porque si la capacidad instalada era para 8 o 9 mil reos y tenemos más de 35.000, o sea, el sistema está colapsado. Y qué tragedia para un país que tiene que preocuparse en ir abriendo más centros penitenciarios. En vez de decir vamos a abrir más escuelas, más institutos técnicos, más hospitales, es abrir más cárceles. Cuando en Holanda se están cerrando cárceles porque Exacto. No hay reos, están vacías, aquí estamos abriendo más porque ya no caben. Entonces esa tragedia, esa parte tenemos que revisarla. Y yo creo que en esta situación de emergencia en la que estamos, desde luego, el sistema penitenciario es fundamental y tiene que estar incluido en cualquier tratamiento a problema de la violencia. Ojalá dentro de 5 años o menos, si es posible, estemos cerrando esos centros porque ya no hay necesidad de seguir metiendo personas a las cárceles, sino que están yendo a las escuelas. Pero entre lo que quisiéramos que sucediera y lo que está pasando ahora, hay que tomar ese tipo de decisiones. Y ahí yo creo que sí, la Asamblea tiene esta oportunidad, porque ayer que llegó el Gabinete de Seguridad a pedir esta ampliación, se abre el debate en la comisión respectiva de la Asamblea y el llamado es, miren, incluyan este tema, porque en las medidas de seguridad, la parte del tratamiento a los internos no es lo mejor tratado y no hay un rediseño para lo que decía Janet, el perfil de otro tipo de internos que se pueden ver en el futuro inmediato. Janet, ¿qué piensa usted de esta prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad, que parece que es una situación apremiante incluso para las mismas autoridades que están enfrentando este problema a diario? Porque ellos hablan de una creciente, digamos, unos crecientes enfrentamientos entre elementos de la Policía Nacional Civil con grupos armados. Mire, yo lo veo con mucha preocupación y no estoy de acuerdo en una prórroga porque creo que debería de evaluarse, pero sobre todo con mecanismos externos. Se supone que se conformó una comisión que iba a velar, a
asegurar la situación también de la condición de respeto a derechos humanos, sobre todo de los internos y de la actuación de los cuerpos policiales. Esto no se ha hecho. Y en ese sentido, pues sí me preocupa de alguna manera cómo se está institucionalizando prácticas deshumanizantes. Nosotros estamos intentando documentar las condiciones en las que están sobre todo los internos que se encuentran en los 7 penales que están bajo el régimen de excepcionalidad. Realmente es verdaderamente lamentable y contrario, es un contrasentido a toda esta parafernalia de un nuevo acuerdo de paz, de este eje de respeto de derechos humanos que se propone en el discurso, las condiciones bajo las cuales tienen a estas personas. Realmente yo creo que el sistema no está hecho para generar venganza, el sistema está hecho para resocializar, para rehabilitar, y esto no está socializando. O sea, lo que vemos más bien es que es contrario al mandato constitucional de rehabilitar, ¿verdad? Entendemos, por ejemplo, solo para señalarles un elemento, que a 7 meses de las medidas estas personas seguían durmiendo como sardinas en el suelo, estaban todavía desnudos, no habían podido, digamos, tener un cambio de ropa, estaban con el mismo calzoncillo que habían sido trasladados hace 7 meses. Hay personas en situaciones de salud sumamente crónicas que no están recibiendo la asistencia médica. El índice de tuberculosis carcelaria se ha triplicado, sobre todo en estos penales, con el riesgo que de alguna manera pueda volver a resurgir una epidemia de este tipo a nivel nacional, una enfermedad que ya había sido erradicada. Entonces creo que son estos contrasentidos. Estamos hablando de nuevos acuerdos de paz, estamos hablando de avanzar en procesos de democratización, cuando en la práctica realmente lo que vemos es una incapacidad del Estado para avanzar en una política de seguridad, en una política criminal integral que incorpore otros elementos además de la represión. Entendemos la preocupación y lamentamos que de alguna manera en esta nueva guerra la Policía Nacional esté pagando uno de los costos más altos, pero también desde la policía deben de revisar cada caso, porque obviamente ha habido una distorsión institucional en términos de la participación de muchos de sus elementos en actuaciones extralegales y el riesgo de que de alguna manera se legitime prácticas de eliminación, ¿verdad? Que hay visos de que hay elementos cada vez más involucrados en acciones de ejecución extrajudicial o incluso prácticas de tortura. Nuevamente el gobierno de El Salvador se expone a ser señalado por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. Doctor, concluimos con usted. Bueno, yo creo que la situación extraordinaria de la agresión criminal permanece y amerita que se den medidas extraordinarias. Pero cuando lo extraordinario se convierte en permanente, deja de ser extraordinario. Sí. Uno de los riesgos de involucrar, por ejemplo, la Fuerza Armada permanentemente en el combate de la delincuencia es que se comiencen a violar los derechos humanos. Y hay que reconocer una cosa, los criminales no esperan que un juez ordene una ejecución o la pena de muerte de alguien, sino que los matan porque los matan. No esperan una orden de embargo para ir a exigir una renta. O sea, de que cuando el nivel de la agresión criminal es tan grande, el aparato normal del Estado no es suficiente para combatir la criminalidad. Pero aquí si analizamos cualquier ángulo del Estado nos damos cuenta de que cualquier lado que le busquemos, vemos que la refundación es necesaria. Quiero decirle una cosa, nosotros cambiamos nuestro sistema jurídico penal y procesal penal copiando lo del norteamericano, que es un sistema caro, con muchos tecnicismos y criminalizante. Estados Unidos tiene, la población de los Estados Unidos es como el 5% de la población del mundo, pero Estados Unidos tiene en sus cárceles algo así como el 27% de todos los presos del mundo. Sí. Fíjense que no hay proporción.
Pero aquí igual, antes de esta ley, no llegábamos ni a 10.000 presos. Pero después de la vigencia de la ley empezó a crecer la población penal. Estamos criminalizando a nuestra gente, especialmente a los jóvenes, y llenando, bueno, son casi como 35.000 presos los que hay aquí. Exactamente. Cuando antes habían 8.000, 9.000, antes de las vigencias de estas leyes. Todo esto hay que revisarlo. Bueno, estamos concluyendo el espacio de la entrevista correspondiente a este día miércoles. Agradecemos al doctor Ulloa, a Yanet Aguilar y también al doctor Jorge Martínez por haber estado con nosotros. Así cerramos nosotros este espacio y les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.